una hipótesis es una afirmación que necesita ser probada. Por ejemplo, tengo la hipótesis de que voy a venir terminando más pronto con los grupos de administración y los grupos de mecatrónica. Esa es mi hipótesis. Entonces planteo una muestra y a partir de la muestra trato de comprobar si si lo que estoy diciendo es cierto o lo que estoy diciendo es falso. ¿Sale? No sé si recordarán que les decía que realmente nosotros muestramos muchas cosas. O sea, por ejemplo, ahorita que llegó el famoso Disney Plus, yo no he tenido chance de ver qué trae, ¿no? Qué cosas trae, un muestreo, porque obviamente no lo voy a ver todo, no tengo tiempo. El muestreo nos sirve para, de nuevo, poder comprobar una determinada hipótesis y a través de eso, pero a través de una pequeña parte de toda la población. No se hace toda la población, como decían hace un rato, porque es costoso y porque es costoso y porque es muy caro y muy difícil muchas veces. Empezamos explicando los problemas de cómo muestrar. Los primeros eran los métodos probabilísticos. Los métodos probabilísticos, les decíamos que no son, pueden ser accidentales o pueden ser, ¿cómo podríamos decir? Son muestreos en los cuales no estamos seguros de que nuestra información sea confiable. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, no vimos ay, perdón, se me fue mucho la garganta. La población que nosotros estamos, habíamos visto que, que cuando hay un cierto sesgo en la información, veíamos ayer que el sesgo es aquello que de alguna manera nos hace, ¿cómo se llama? Nos hace que los datos tiendan hacia más a un lado que hacia otro. Entonces, ¿cómo se llama? Nosotros, cuando hacemos métodos no probabilísticos, pues sí podemos tener una idea de cómo funcionan las cosas, pero sí hay ciertos datos que podemos ver que pueden ser tendenciosos. Les decía, un ejemplo de un muestreo no probabilístico, de cierta manera es no probabilístico. Estaba viendo una nota en la mañana, dejen ver si dejen compartir pantalla, porque no he compartido pantalla. Estaba viendo una nota en la mañana y decía que los seguidores de los que votaron por Trump creen que hubo fraude. De nuevo, el detalle que tenemos en eso consiste en que cualquier afirmación que se haga se tendría que comprobar. Si yo dijera, por ejemplo, ustedes,
Los alumnos actuales son más creativos. Pues tendría que comprobarlo, tendría que tener un muestreo representativo, es decir, que no estuviera ¿cómo se llama? Seguidores, publicanos. Y ha habido varios fondeos en donde dicen, por ejemplo, los republicanos, ¿no? Dice, el 70% de los votantes, ya estoy compartiendo pantallas, sí. Te dice aquí que la teoría del 70% de los votantes republicanos cree que hubo fraude electoral. ¿Por qué aquí podemos decir que no es un muestreo probabilístico, sino es un muestreo por grupo? A los republicanos. Exacto, porque no estás muestrando a todo mundo, estás muestrando sola y exclusivamente a los republicanos. Y obviamente los resultados que ves es un caso, aún así es un caso curioso, ¿eh? Es un caso curioso porque nos da una idea de cuánto nos puede manipular la propaganda. Pero una pregunta, nada más que me queda la duda porque yo lo he visto mucho con varios estudiantes. ¿Cuántos de ustedes los convenció para entrar al tecnológico la publicidad de la institución? ¿Vieron propaganda de varios lados o solamente vieron del tecnológico? De varios lados. De Velacio, tú sí viste varios lados. ¿Nadie más? Sí, de varios lados. Ah, ok. Entonces, siempre es curioso porque, por ejemplo, una vez que en la página del web en la página web del tecnológico hicieron una encuesta, había 3 aspectos que evaluabas, hacían 3 preguntas, que qué era lo que te gustaba más del tecnológico, su nivel académico, sus instalaciones o su ambiente, el ambiente estudiantil. Y era curioso que de los 3 aspectos, ¿qué creen que era lo que más gustaba? El ambiente. ¿Quién más piensa que el ambiente? Sí, pienso que la mente. ¿Quién más? Sí, el ambiente. Ganaba el Yo ambiente. también digo que igual el ambiente. Pero ¿saben que eso es malo? Bueno, ¿por qué es malo? Porque normalmente cuando tú sales, o sea, independientemente de que vayas a trabajar y todo, lo que más debe de pesar es el nivel académico. O sea, porque si es el ambiente, significa que te sientes muy a gusto, pero si está por encima de todo lo demás, es malo. O sea, porque lo primero que evalúas es el nivel académico, porque es el que te van a evaluar después. O sea, cuando estás con gente de otras universidades y ese tipo de cosas, normalmente lo que siempre pesa es el nivel académico, porque las que tienen buen ambiente y que presumen de buen ambiente, muchas veces son las universidades no muy buenas. ¿Me explico? Es como el caso de Trump. El caso de Trump era de que
buena parte de todo su discurso es mentira, no tiene ningún, no tiene ningún sustento metodológico, entonces, pues sí, suena muy bonito y todo lo que quieras y la gente se identifica con él, pero como pasó en las elecciones de 2018, el discurso de 2018 no tenía nada de fondo. ¿Sí me explico? O sea, ¿y a qué va esto con los muestreos? Que muchas veces en los muestreos, a la hora de prometer, sobre todo lo van a ver en 2021, si el muestreo dice que no importa qué prometas, es tontería y media. De todas maneras, la gente no les va a hacer caso. Entonces, es algo que es malo en cuanto a ¿cómo se llama? O sea, yo, de acuerdo, la hipótesis sería el ambiente más, es lo que más llama la atención del tecnológico, pero no es lo que al final de cuentas vas a vender cuando salgas. O sea, cuando salgas, el prestigio académico es lo importante, no cómo te sentiste. Claro, hay universidades que tratan de mezclar, ¿no? Las grandes, por ejemplo, Stanford, el MIT, tienen instalaciones, wow. Pero obviamente su nivel académico es lo que se supone que las hace famosas, ¿no? El otro tipo de método es probabilístico. En el caso de probabilístico, lo que les notaba la nota anterior es de que no muestras en todos lados, muestras solamente en ciertos grupos o con ciertas características, lo cual obviamente implica cierto sesgo. En el caso del probabilístico, de alguna manera tratas de que la población este, es representativa. Es decir, es todos, no importa de que, por ejemplo, si son republicanos, si son demócratas, o si son panistas, si son morenistas, no importa. Si son del TEC, si son de la Autónoma, no importa. ¿Sí? Es ¿y qué es lo que buscamos aquí? Estimaciones como medida de su precisión. En pocas palabras, confianza. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me ha tocado casos muy curiosos. A mí me encanta la historia. Y les decía, me ha tocado leer cosas de la historia oficial, por ejemplo, los héroes mexicanos. Me ha tocado leer la historia no oficial. Por ejemplo, leí una vez una parte de una historia de Juárez, pero escrita por un sacerdote. Wow, era bien diferente. Y me tocó igual leer muchos libros de la Segunda Guerra Mundial, algunos escritos por alemanes, algunos por franceses, y es muy diferente de la medida, o rusos, bueno, los rusos, nada más he visto notas, como dicen a un ruso, nunca le digas que los gringos ganaron la Segunda Guerra Mundial, que es la historia que nos han vendido a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchas de esas cosas están sesgadas. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para tener un muestreo probabilístico en el cual podamos confiar? ¿Sí? O sea, alguien diría, significa que yo puedo confiar en lo que estoy probando, lo que estoy checando. Si si no puedo confiar en eso, pues es un problema, ¿eh? Porque si no vamos a tener los famosos otros datos, de que en esos otros datos todo parece de una manera y tú ves los análisis y te das cuenta que pues, no lo es. Entonces, bueno, regresando a lo que les comentaba. El primer tipo de muestreo es el más sencillo, el simple, aleatorio. Se escoge al azar. En las computadoras existen ciertas funciones, o incluso en los lenguajes, incluso en Excel, hay una función que se llama random. Esa función random es una función matemática que en teoría te regresa valores aleatorios. Normalmente no es completamente aleatorio, aclarando. ¿Por qué razón? Porque normalmente en ese tipo de funciones, ustedes le tienen que dar lo que se llama una raíz o unos límites. Entonces, en el sentido de que tú le tienes que darle algún tipo de valor, eso ya implica algún tipo
de cambio en la aleatoriedad. Una vez estamos en un grupo de administración, y la muchacha que le dije que por favor me escogiera un grupo, dije, hazlo aleatorio. Y ¿saben qué? No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque dice, a ver, a ti te conozco, te selecciono, a ti no te conozco, no te selecciono, o tú me caes mal, no te selecciono. Entonces, la completa aleatoriedad pues existe en la naturaleza, eso creemos, pero generalmente siempre hay elementos que lo pueden cambiar, ¿sí? El muestreo puede ser con o sin reemplazos. Con reemplazos significa que al momento de escoger uno, ya no lo puedo volver a escoger. O sin reemplazos, que significa, más bien sin reemplazos. Y con reemplazos significa que alguien que ya es una muestra que ya tomé, no la puedo volver a, o sea, no puedo volverla a tomar en cuenta. Eso es con reemplazo. Sin reemplazo es algo que ya tomé, ya no lo puedo volver a tomar en cuenta. Por ejemplo, el clásico, los sorteos. Los sorteos normalmente son sin reemplazo, porque si no, pues la probabilidad nunca cambiaría y sería deshonesto. El muestreo sistemático. En el muestreo sistemático, yo voy a escoger una serie de elementos y cada uno de esos elementos voy a agarrar, por decir, voy a agarrar cada 5 personas, voy a seleccionar a una. No sé si han oído la palabra diezmar. ¿Sí han oído la palabra diezmar? No. La historia de diezmar era un castigo, ¿cómo se llama? Bueno, es que aquí vienen otros, lo que son los diezmos, pero no. Es diezmar, pero el castigo romano. Bueno, diezmar, cuando tú diezmas, cuando tú haces cuando todo, nada más que lo estoy escribiendo mal, yo creo. Sí. Diezmar, ajá. El diezmar era un castigo cuando los romanos organizaban a sus soldados en legiones. Entonces, cuando un grupo grande de una legión se rebelaba, o sea, había motín, o por ejemplo, no habían sido lo suficientemente valientes en batalla, entonces ¿cómo se llama? El general romano, como no podía matarlos a todos porque eran muy necesarios, entonces lo que hacía era agarraba, o sea, los formaba todos y agarraba a uno de cada 10 y los mataban. Entonces era un castigo que, que de alguna manera disminuía a un grupo muy grande. Actualmente se conoce como diezmar cuando sacas 10 de uno o cuando por alguna razón una cierta población es disminuida, entonces se dice que está diezmando, ¿sí? Pero no es otra cosa más que es como si la muerte dijera, agarro a uno y luego agarro al quinto, luego al décimo, luego al quinceavo, luego al veintuavo y así. Entonces en el sistema del diezmar, yo digo, imaginemos, tengo una población de 600 y digo, quiero tener 50 en mi muestra. Entonces lo que hago, agarro cada 12. O sea, agarro al elemento 12, al 24, al 36, al 48, al 60 y así me voy. O sea, los voy formando y agarro al 12, al 24 y así. Eso se le llama un muestreo sistemático.
tú escoges el valor de K. K tiene que ser más o menos dependiendo cuántos vayas a querer. O sea, dependiendo de qué tamaño va a ser tu muestra. Es la población total sobre el tamaño de la muestra que vas a hacer, que tú vas a necesitar. El muestreo estratificado. En el muestreo estratificado se refiere a que lo que pasa, por ejemplo, con las becas. Una pregunta, bueno, actualmente ya no es tanto, pero la pregunta es, ¿ustedes creen la mayor parte de las becas por promedio del tecnológico a qué carreras se van? ¿Quiénes creen que sacan los mejores promedios? A los de licenciatura. Administración, sí. Sí, estadísticamente ellos, los de licenciatura, pues obviamente que tienen, bueno, simplemente se dan condiciones diferentes. Entonces, cuando tú quieres, a ver, vamos a ver, por ejemplo, cómo sucede con los senadores en México. Los senadores en México no se eligen por cantidad de población, se eligen por estados. Hay 2 senadores por cada estado. Entonces, estados que tienen muy poquitos población, como Baja California. Ustedes pueden ir en Baja California y durar 1 hora sin ver a nadie, o en Coahuila. Pueden ir así por el desierto y no hay nada, ni un pueblito, ni una gasolinera, nada. Entonces, en el muestreo estratificado, les pondré un caso, ¿cómo sería, por ejemplo, en el TEC? En el TEC, yo diría, a ver, voy a generar un comité de alumnos y voy a escoger, por ejemplo, las carreras más numerosas. 4 alumnos de administración, 3 alumnos de industrial, 1 alumno de sistemas, o 2 alumnos de sistemas, 2 alumnos de mecatrónica, 1 alumno de eléctrica, 1 alumno de mecánica, ¿sí? Aunque de alguna manera diferencio por grupo, lo que intento con el muestreo estratificado es tratar de tener muestras de todos los posibles grupos. Porque normalmente en el aleatorio, la probabilidad de que la mayor parte de los, o todos, pudieran ser del grupo mayoritario es muy alta, cuando es aleatorio. Aquí no. Aquí lo que se hace es se dice, ¿cuántos grupos tenemos? Pues tantos. Proporcionalmente, ¿cuántos tomamos de tal grupo? ¿Cuántos de tal grupo? ¿Y cuántos de tal grupo? De tal manera que todos queden, todos queden representados, ¿sí? Entonces, en este muestreo se basa así. Generas tus grupos y escoges una cierta cantidad de cada uno de los posibles grupos que tengas. El siguiente y el último, perdón, es el que se conoce como estratificado por estratos. Entonces, en el de estratos, cuando tienes ciertos grupos que son diferentes entre sí y propiedades sin tamaño, se parece al anterior, nada más que aquí la diferencia es de que puedes ir entrando en más detalle en cuanto a los pequeños grupos y subgrupos, de tal manera que quede lo más posible representado toda la población. ¿Está más? O sea, por ejemplo, no sé, yo podría dividir a la gente de sistemas, ¿no? Por ejemplo, la gente que se dedica a programación. La gente que se dedica a ingeniería de software, o sea, que no programan tanto así, sino desarrollan sistemas con herramientas
O por ejemplo, podría haber los diseñadores de base de datos que tampoco necesariamente programan tanto. Y así son diferentes estratos, diferentes niveles. Entonces, ¿a qué nos referimos por niveles? Por ejemplo, en el caso del tecnológico, diríamos, vamos a elegir el comité y que haya representantes de los semestres más altos, semestres medios y semestres más bajos. Entonces, y que de alguna manera se supone que es justo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasó en los 90 cuando yo egresé, que les pidieron a todos los estudiantes una cuota para comprar computadoras. Casi no había, aclarando. Había como cuando yo entré había 2 PCs para 600 alumnos. Cuando yo salía de haber habido unas 30 para 600, 700 alumnos. Y muchas eran de las que parecían de videojuego, ¿no? O sea, muy sencillas. Entonces, a la hora de que hicieron las peticiones, dijeron, a los alumnos de primer semestre les pedimos, por ejemplo, 1,000 pesos. A los alumnos de mediados, o sea, que estuvieran en tercero, les pedimos 750. A los alumnos de sexto les pedimos 500 y a los alumnos de octavo o noveno que ya van a salir, les pedimos 250. Una razón, ¿por qué les pidieron más a los que iban entrando que a los que iban saliendo? Porque le iban a aprovechar más los que iban entrando que los que iban saliendo. Sí, pues los que iban saliendo, pues ya nada más iba a ser un semestre y ya se iban. Pero es una manera de separar por grupos, ¿sí? En el muestreo por conglomerados, por ejemplo, tratas de organizar tu muestreo. Aquí te dice, no puede ser por cuadras de casas, departamentos, hospitales, secciones, ¿sí? Se selecciona en primer lugar el conglomerado más alto y a partir de eso se van seleccionando en grupos, grupos y grupos y grupos. O sea, tienes un grupo grande y luego lo vas dividiendo en grupos más pequeños y más pequeños y más pequeños. Eso, por ejemplo, es muy útil cuando se hacen los censos, porque muchas veces igual es muy costoso ir a todas las casas y aparte hay problemas muy serios en cuanto, o sea, al final no se pueden contar a todos. ¿Por qué razón? Porque hay casas que están solas, o hay gente que no abrimos la puerta, o sí, por ejemplo, mi casa tiene espejos que se ven de un lado para afuera, pero para adentro. O sea, yo sí puedo ver a la gente de afuera y la gente de afuera no me ve a mí. Entonces, si vemos que es un vendedor o demás, no abrimos. Entonces, muchas veces se tiene que muestrear y a partir de las muestras tratas de generar tus estimadores de cuánto es la población, cuánto es la media en la población, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y se decía, por ejemplo, el muestreo por conglomerados. Dice, queremos atender todos los pacientes hipertensos en los hospitales de nivel 1 de la Secretaría de Salud. Primero se divide en regiones y luego de regiones se divide en provincias. Bueno, en el caso de nosotros se dividiría primero por estados, puede ser por regiones, luego por estados, luego por municipios y luego por delegaciones, que es como estamos organizados en México. Depende del país, ¿eh? Hay otros países que tienen otra manera este, de organizarse, ¿no? Pero bueno, esto cómo se ve ya visto, como les digo siempre, cómo ya utilizado, ¿no? Entonces, déjame acordar. Ok, ya. Ejemplo de maestría, prueba de hipótesis.
A ver, entonces regresamos a la idea principal. Vamos a muestrar. ¿Para qué vamos a muestrar? Ah, pues para obtener indicadores. A partir de esos indicadores, podemos ver que se parecen mucho a los valores reales. A ver. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra querida y adorada materia de cálculo diferencial. Si yo saco los indicadores de toda la población, que son lo que están en azul, son estos. Oh, perdón. Aquí... ¿Por qué se borraría? ¿Quién sabe? Pero bueno. Saco los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Media, promedio, máximo, mínimo, rango, mediana, moda, sumatoria, conteo. ¿Ok? Estos son si agarro toda la población, que en este caso la población total son 923 muestras. 923 porque en realidad yo no agarré toda la población de los que han llevado cálculo, agarré como de 4 años. Pero bueno, supongamos que la población completa son 923. Entonces, con esos valores, yo genero las siguientes cosas. Primero, genero la desviación estándar por medio de fórmulas en Excel. Me dice que son 923. Le digo que mi error que estoy dispuesto a aceptar es de 1.5. Me dice una fórmula que obtengo para ver, de acuerdo a la desviación estándar, cómo me ajusta para el tamaño de la muestra, y el tamaño de la muestra me dice que tiene que ser 378. ¿Qué significa? Que de los 923 con 378 que agarre, debería de ser suficiente para que yo pudiera, para que me diera los valores adecuados. Es decir, en lugar de agarrar 923, agarro 378. Si agarro menos de 378, pues posiblemente los resultados no son tan confiables. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí con estas fórmulas saco el tamaño de la muestra. Y aquí podemos ver en esta hoja que dice el muestreo, ejemplo de un muestreo. Vamos a ver los tres tipos. Primero, utilizo una función en Excel que se llama aleatorio, pero no cualquier aleatorio, sino le digo que es aleatorio entre, que me regrese todos los valores aleatorios entre 1 y el tamaño de la población. Es decir, no me regrese cualquier valor. Y lo que me va a hacer es, me va a juntar la letra C con ese valor aleatorio y me va a regresar referencias en la columna C, son las calificaciones. Entonces, en teoría, aquí me regresaría, ¿cómo se llama? Por ejemplo, aquí fíjense, son los valores 0, 0, 0, 70, 0, 0, 0, 0. Fíjense en estos. Cierro la aplicación. No guardar. Vuelvo a abrirlos. Volvemos a ver el muestreo. Y una pregunta, ¿los números que puse aquí en aleatorio son los mismos que tenía en la anterior o ya cambiaron? Cambiaron. Ya cambiaron. Lo que pasa es que Excel, cada vez que actualizas o abres o cierras el documento, vuelve a generar los números aleatorios y te trae valores diferentes. Claro, aquí lo que no estoy seguro es que si te devuelve valores iguales, o sea, si en un momento este 70 de aquí es el mismo 70 de acá. Eso es lo que no está tan claro. Lo puedo adivinar, digo, lo puedo generar para checar si aleatorio no me regresa varias veces el mismo número. Recuerden que ese es un problema de la aleatoriedad, que tú no lo controlas. Entonces, por ejemplo, aquí, que
Aquí que no, a ver, le voy a quitar esto. Es que bueno, sí. Más que necesito que me diga qué el valor me está regresando. Estoy seguro. Digo este, que me dé el número aleatorio entre esos. Le doy enter. Por ejemplo, me dice que el total de números son, ¿qué? Son 923. Entonces, aquí le pregunto, y creo que no, me devuelve valores diferentes. Estos son los valores aleatorios, 175. Aquí lo que se refiere es lo siguiente. Es en la calificación 175, 167, 59, 390, 16, 714, 141, 144. ¿Se fijan que este es aleatorio? O sea, no repiten los números y no hay un patrón en teoría que te diga cómo los calcular. Obviamente sí hay, ¿eh? Hay una función en matemáticas que te genera esto. Pero si nos fijamos ahorita, pues ya, ya que borro esto, me va generando cosas diferentes, ¿no? Así, al momento de borrar o de actualizar o de crear otro, esto me genera números aleatorios. Y esta muestra de aquí son los 300, ¿qué les dije? 378 elementos. Ok, ese es el primer tipo de muestreo. Sistemático. Sistemático, digo, voy a seleccionar de dos en dos, ¿sí? Que en realidad el valor de cambio tendría que ser, ¿cómo se llama? Tendría que ser para que me regresara el total el valor de cambio, sistemático tendría que ser realmente, creo que sí lo saqué, pero lo cambié cuando no. ¿Será el universo entre la muestra? Exacto, debería de ser el universo sobre el tamaño de la muestra. Sí, redondeado. Ah, bueno, a ver, déjenme. Sí, lo que pasa sí es el universo sobre el tamaño de la muestra. El problema está de que aquí no le puedo poner, bueno, no, de hecho sí está la fórmula. Está redondeado. No lo puedo hacer tan directamente porque le tengo que poner redondeo porque si no aquí me hace tonterías. Pero ¿qué es lo que te dice? Pues lo que te dice es que tienes que tomar el primero, el tercero, el quinto, el séptimo y así te vas. O sea, prácticamente necesitas la mitad de toda la población. Ahorita les voy a explicar por qué necesitas la mitad de la población. En el estratificado, por ejemplo, vas a tomar las calificaciones, pero vas a tomar las calificaciones por oportunidad. Esto de aquí en el CARLEX, no sé si recuerdan, significa regularización 2, regularización 1, ordinario 2, o 1 es ordinario 1, etcétera, etcétera. Entonces, en el estratificado, lo que vas a hacer es, vas a tomar, por ejemplo, una cierta cantidad, 203, vas a tomarlo del ordinario 1 porque son el más numeroso. Y luego vas a tomar 51 del R1. Aquí está la fórmula para calcularse. Entonces, a partir de eso, tomas tantos elementos por ejemplo, los que pasaban normal, tantos elementos de los que pasaban en regularización en primeras, luego tantos elementos de los que pasaban regularización en segundas. Como fueron muy poquitos, por eso tomas unos cuantos. Y tomas uno solo de especial, porque casi no hay gente de especial. Si se fijan, ahí el criterio de selección está basado en los grupos, cuántos grupos hay. Y a partir de eso selecciono proporcionalmente al tamaño de los grupos la muestra. ¿Qué es lo que puedo observar de esto?
Lo que puedo observar es de que podemos ver, por ejemplo, los datos de la población, que son máximo, mínimo, rango, promedio, todo esto, mediana, moda. Si yo me voy a sacar los valores en las muestras, podemos ver que se parecen bastante. El mínimo y el máximo son iguales. Fíjense en el caso de la media. De la media me dice que este es 33 y acá me dice que es un 3, es un error del 10%. Aquí es un poquito más, un error del 18%. Pero por ejemplo el estratificado casi es perfecta. La media y la mediana, que son estas de acá, en toda la población, me dice que la moda y la mediana son ceros. Y en las muestras me dice también que son ceros. La varianza en las muestras me dice que son 1435 y aquí es 1511, 1508 y 1462, lo cual tampoco está tan alejado. La desviación estándar sí. La desviación estándar me dice que es 38, 87, 38 y 38. Y acá me dice que la desviación estándar es 37.89. No es mucha la diferencia. ¿Qué significa? Lo que significa es de que si los valores de las muestras se parecen demasiado o bastante a la población, a los valores de la población total, entonces podemos confiar en nuestras muestras. ¿Pueden tener un error? Pues sí, pueden tener un error, pero normalmente no son tan grandes. Ahora, aquí tenemos un tamaño de muestra muy grande y la razón principal es la desviación estándar que tomamos. Tomamos una desviación estándar muy grande. Entonces, si por ejemplo la desviación estándar fuera de 5, fíjense cuánto tendría que ser el tamaño de la muestra. Si la desviación estándar fuera de 80, casi tendrías que tener prácticamente toda la población. Bueno, no, 2/3 de la población. Una pregunta, ¿por qué creen que el tamaño de la desviación estándar determina fuertemente el tamaño de la muestra? Porque entre más se alejen los valores del promedio son, o sea, sí, pues necesitas recabar más datos para tomar en cuenta, pues sí, esas variaciones, ¿no? Exacto, porque entre más diferentes es la gente, es como lo hacemos en México, ¿no? Les decía, el color de piel de nosotros es muy variado, desde los blanquitos, blanquitos hasta los morenos, prietos, que le llamamos aquí como insulto, ¿no? Que es feo, ¿eh? Pero bueno, o sea, necesitas mucho porque hay mucha dispersión. Al revés, ¿qué es lo que pasa si tenemos una desviación estándar de 2? ¿Cuántos necesito en teoría? Pues con 3 elementos sería suficiente. ¿Sí? De nuevo, bueno, no sé si tengo oportunidad de subírselos alguna vez, si es que les interesa. Hay unos documentales, son 4, que hablan sobre le llaman el siglo del yo. Y nos dicen que las poblaciones en el siglo XX fueron muy egoístas. De hecho, sí, el título original creo que tenía que ver con el ego. Y se refieren a lo siguiente. Si tú le preguntas a una persona de los años 40 o 50, la gran mayoría tenía ideas muy parecidas. O sea, era gente que decía, pues me voy a vestir de traje, los hombres, ¿no? Con mi sombrero. Y si no tenías dinero, pues ni modo, como decían en Argentina, los descamisados, ¿no? O sea, gente que traía una playera. Traer una playera era de pobre. No traer zapatos era de pobres, o sea. Y era la mentalidad de todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa a partir de los 60? La dispersión es enorme. Y ahora que acaban de pasar las elecciones en Estados Unidos y que de nuevo volvieron a fallar
No falló el veredicto hasta la fecha, porque decían que iba a ganar Biden. Este, pero lo que sí de alguna manera falló es el número de votaciones. No pensaban que Trump fuera a tener tantos votos. Y la pregunta, ya para acabar la clase, la pregunta sería, ¿por qué creen que tanta gente, por qué creen que se volvieron a equivocar en cuanto a calcular el número de votantes por cada uno? O sea, porque esperaban que Trump tuviera muchos votos, pero no tantos. ¿Por qué creen que falló? Podría ser porque tomaron una muestra muy pequeña, pues no los votos sean. Sí, o sea, lo que pasa es que cada vez necesitas más muestras. Una pregunta, ¿cuántas muestras creen que toma Google, Facebook, Twitter, todo eso de nosotros? Toma millones. O sea, Sí, toma muestras a cada rato, ¿eh? Sí, Armando, perdón. sí, sí, es un histórico casi continuo. Sí, continuamente te están muestrando. Entonces, eso significa que para que tengas pronósticos más certeros, pues prácticamente te van a tener que meter espías. O sea, todos tus dispositivos, tu celular, tu computadora, tu televisión, todo ya va a traer este software que esté monitoreando, a ver qué ves, a ver qué escuchas, a ver qué dices, y se va a convertir en un gran Big Brother. Bueno, más bien esto ya somos en cierta manera un Big Brother, ¿eh? De hecho, ya ocurre. No sé si han oído las noticias de que a varios maestros los han corrido, a varios alumnos los han corrido. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Cada vez hay más muestreos, ¿no? Sí, compañeros, Sí, más monitoreo. más monitoreo, ¿no? Y a veces ni aún así. Bueno, es que de nuevo, como decía Horacio, igual necesitas muestras más grandes y necesitas quizás otro tipo de métodos, porque lamentablemente para la gente de estadística cada vez hay más hay mayor dispersión, pero mayor dispersión. La dispersión es cada vez más fuerte, ¿ok? De hecho, sí se puede ver hasta en los grupos, ¿no? Unos pueden decir, ay, que el profe es bien esto, bien lo otro, y otros, no, es como crees que, bueno, entonces pues ya ni modo, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, igual nada más me queda como la duda, pero de verdad puede No, existir algo aleatorio. ¿Cómo? Me queda como la duda de si de verdad podría existir algo aleatorio, porque pues si se conocen como los precedentes de un evento, yo creo que se le quita lo aleatorio, ¿no? Sí, lo que pasa es que más que aleatorio, el problema que tenemos es lo que le llaman la teoría del caos. O sea, de que hay tantos elementos que intervienen sobre algo que como no los conoces a todos, entonces tarde o temprano, eso que desconoces es lo que podríamos llamar aleatorio. Pero también hay muchas cosas que se van cambiando, se van alterando, ¿no? Como al final de cuentas siempre intervienen cosas que no conoces, entonces es la parte que podríamos llamar aleatoriedad. Es como cuando vas de viaje, ¿no? O sea, no puedes saber exactamente cuánto tiempo vas a hacer porque hay muchísimos factores. Desde que te tuviste que ir al baño una vez más de lo que esperabas, desde que te distrajiste, por ejemplo, nosotros comemos mucho cuando vamos viajando, etcétera. Entonces,
No, o sea, precisamente la aleatoriedad le podríamos llamar eso que no conocemos, ¿no? Y que pues, como les dije, un amigo mío, él planeó todo, su boda, su hijo, todo lo planeó y le salió. Lo que nunca planeó es que había problemas genéticos. ¿Y eso cómo lo iba a saber? Ok. Si no hay otra duda, pues continuamos mañana. Muchas gracias.